Más Informes. Pocas veces en Más Informes hemos hablado del deporte, pero hoy tenemos algo muy especial. Rendimos homenaje a uno de los deportistas más gloriosos en la historia del país. Próximo él a cumplir 40 años de edad. Víctor Manuel Pechi se merece esta recordación. Con el mismo campeonísimo en nuestros estudios y con otra gente vinculada al tenis, traeremos a la memoria tantos triunfos que nos llenaron de alegría a todos los paraguayos. Surgió por generación espontánea. Muchos lo consideran un milagro. En este país sin tradición tenística nació uno de los más grandes jugadores de tenis, quizá de todo el mundo, Víctor Manuel Pechi. Lo de Víctor Pechi es un milagro, verdaderamente. No obedece a una infraestructura, a un trabajo de captación de figuras o de proyección hacia metas bien concretas, debido a una planificación. Aquí en nuestro país, como se sabe, todavía lamentablemente no hay ley del deporte. Casi era desconocido el tenis cuando afloró Víctor Pechi. Fue un milagro. El Orange Bowl de Miami, cuando aún era un adolescente. Roland Garros, Wimbledon, la Copa Davis, los grandes escenarios en Italia y en España, son grandes recuerdos también del deporte nacional, del tenis. Y todo debido a Víctor Manuel Pechi. Y ahora sí, el campeonísimo con nosotros, Víctor Pechi. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Y ya te auguramos éxitos y te felicitamos por esos 40 que vas a cumplir. Creo que estamos a escasos días, 3 o 4 días de tu cumpleaños, ¿verdad? El 15 de octubre, sí, cumplo 40 años. Y el encuentro con John McEnroe es este viernes 13 creo que es, ¿eh? El viernes 13 de octubre. ¿Y cómo se siente Víctor Pechi? ¿Cómo te sentís a los 40 años? Y me siento un poco más lento que antes. No, lento de ir en la cancha, ¿verdad? Porque lógicamente cuando uno era profesional con 23 o 24 años era otro físico, ¿verdad? Lógicamente ahora pasan los años y eso uno se da un poco cuenta, sobre todo dentro de la cancha. Afuera no tanto porque más o menos la vida sigue más o menos igual y no hay grandes cambios, ¿verdad? Pero uno realmente se da cuenta en una cancha de tenis que los años pasan. ¿Qué edad tenías cuando comenzaste a ser tenista profesional? Muy rápido, yo viajé a Europa por primera vez. Bueno, primero fui a Estados Unidos a jugar el Orange Bowl, ¿verdad? Y a Europa por primera vez fui con 17 años a jugar Roland Garros Juniors. Jugué ese Roland Garros Junior, gané y bueno, a continuación empecé ya a ser profesional. Al mes siguiente empecé a jugar torneo por dinero, después volví al Paraguay y a partir de ahí me hice profesional. O sea que a partir más o menos de los 18 años que fui profesional hasta los 33 que terminé mi carrera, ¿verdad? Vos diste mucho al tenis. ¿Qué es lo que realmente te dio a vos el tenis? Bueno, el tenis me dio muchísimo, me formó mi forma de ser. Gracias al tenis conseguí muchos triunfos, muchos países, conocí muchos países, muchas culturas diferentes. Me abrí camino solo con 17 años, que fue la primera vez que viajé a Europa solo por 6 meses. Entonces ahí maduré en corto tiempo, muy rápido. Me hizo madurar mucho, ganarme, diríamos, el pan. Muy rápido, tuve que jugar torneos para sobrevivir, ¿verdad? En Europa la vida es muy cara y entonces para pasarme 6 meses allá tenía que trabajar y eso, la verdad que me acostumbré de chico a trabajar y bueno, eso creo que es una cosa importante, valerse por sí mismo de muy joven. Y en las grandes capitales europeas como París, Londres, Roma, hablar de Paraguay era referirse a Pechi como Monsieur Pechi, ¿verdad? Como decimos. Y como decían los franceses en esa época, su calidad deportiva y su carisma habían ganado el mundo. Víctor quedó en la historia del deporte paraguayo.
Nosotros llegábamos a París para ir de paso al Mundial de España. Presento mi pasaporte en ventanilla y me dicen, miran el pasaporte, el hombre en el aeropuerto y me dice, Pecci, Pecci, porque conocía de Paraguay solo Víctor Manuel Pecci. Víctor Pecci ha sido lo más grande del deporte paraguayo en los últimos 30 años, indudablemente. Un embajador de nuestro país en todo el mundo. Víctor Manuel Pecci, un hombre con grandes posibilidades deportivas, una excelente persona y un hombre que ha dado mucho por el deporte del país. Ha sido lo más grande, indudablemente. Creo que Víctor, en lo que se refiere al deporte nacional y sobre todo a los deportes individuales, fue lo máximo que tuvo la historia del deporte, en este caso del tenis, en nuestro país, ¿verdad? Lo que él alcanzó, las cosas que él hizo, la trascendencia que tuvo su juego mundialmente fue algo hasta hoy inigualado, algo que nos hace a nosotros todos vivir en lo que se refiere al tenis del recuerdo, ¿verdad? Bueno, Víctor, yo creo que fue todo o lo máximo que dio el deporte nacional a nivel internacional, sobre todo. Fue el único paraguayo que figuró entre los 10 mejores jugadores del mundo y eso para Paraguay es demasiado importante. Él, creo que podríamos llamarlo como el deportista paraguayo, el mejor deportista paraguayo de toda la historia. Ya a los 6 años, Víctor comenzaba sus correrías tenísticas en la vieja cancha del Club Centenario. Alentado por su padre, el doctor Jorge Pecci, no se imaginaba entonces hasta dónde llegaría. Víctor, ¿cómo decidiste ingresar a este mundo tan competitivo del tenis, sabiendo que Paraguay no tenía ni siquiera un background deportivo y mucho menos tenístico, ¿verdad? Sí, lógicamente fue dura, pero uno a los 17, 18 años, que fue donde empecé realmente a jugar por profesional, uno es muy inconsciente a esa edad. Es toda una aventura, ¿verdad? No piensa en responsabilidades, en futuro. Uno a esa edad desarrolla sus habilidades así naturalmente y no piensa tanto como, por ejemplo, pensaría hoy en día o con 30 años, 35 años. Uno ya antes de hacer algo se pregunta 1000 veces ahí uno es mucho más, diríamos, más espontáneo y no piensa tanto en el futuro, sino lo hace y así uno va progresando de a poquito y fue lo que me pasó. De a poquito yo me fui dando cuenta que el tenis era mi profesión, pero, por ejemplo, si a los 15 años me preguntaba, nunca imaginé, ¿verdad? Pero se fueron dando circunstancias que me llevaron a eso. ¿Cómo se comportó tu familia, Víctor, cuando decidiste muy joven, muy tempranamente abandonar el seno familiar, ¿verdad? ¿Cómo fue ese momento, sabiendo que es...? Sí, sobre todo en esa época, ¿verdad? Que en Paraguay existían 4 clubes de tenis, había 20 canchas, no existía el profesionalismo y pensar en vivir del tenis era una misión imposible, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, mi familia tuvo un gran apoyo porque a mi padre, por ejemplo, le gustaba muchísimo el tenis y siempre me incentivaba en todo sentido. Y fue lo que me hizo, que me abrió más o menos las puertas en sentirme libre de expresar en ese momento lo que yo tenía ganas de hacer, que era jugar al tenis. Estábamos hablando de un Paraguay que no tenía tradición deportiva y tenística, mucho menos, ¿verdad? ¿Cómo empezó el éxito para Víctor Pecci y los triunfos, ese gran campo internacional que se estaba abriendo ante una joven figura, una joven promesa a nivel mundial? ¿Cómo fue todo eso? Salir de Paraguay, el jugador de tenis era muy difícil, ¿verdad? No existía una escuela, diríamos, integral del tenis, o sea que cada uno jugaba a su forma, como más o menos creía que se jugaba. Entonces tuve muchas dificultades al principio porque técnicamente mis golpes tenían ciertos defectos que inclusive cuando me volví profesional los mantuve. Ya fue muy difícil cambiar porque cuando uno se acostumbra a ciertos defectos
después es muy difícil cambiarlo, ¿verdad? Pero me hice jugando todos los torneos afuera. De chico viajé a Argentina, estuve en Brasil, Estados Unidos. O sea que yo de los 12 meses del año, 10 meses me pasé afuera, ¿verdad? Entonces, la verdad que yo me formé no en una escuela, sino, diríamos, en el rodeo ya, que son los torneos, ¿verdad? Ahí fue donde fui mirando los mejores jugadores en ese momento, tratando de imitar lo que se podía. Y bueno, fue así que, pero no fue debido a un proceso, a una escuela de tenis definida, sino más bien fue de improvisación en improvisación, ¿verdad? Tu padre representó una sólida plataforma no solamente en la vida tuya como ser humano, sino en tu carrera deportiva. ¿Qué recuerdas? ¿Cuáles son aquellos recuerdos de Víctor Pecci con relación a su padre? Yo fui el más chico de la familia, ¿verdad? Entonces, de cierta manera, era el mimado en un momento determinado. Y mis hermanos eran un poquito más grandes que yo, entonces ya tenían su vida un poco aparte. Entonces, yo era el último y le acompañaba a todos lados a mi padre, a donde se iba, al Club Centenario, siempre. Y él siempre fue el que me incentivó en ese sentido. Por ejemplo, me acuerdo que en el Centenario había un trampolín que medía, no sé si te acordás, que no sé, 15, 20 metros. Me acuerdo que para mi edad era altísimo. Y papá me decía, te doy 50 guaraní en ese entonces, si te vas y te tirás de cabeza. Y yo, pum, iba y me tiraba de cabeza. Y así me fue incentivando en esa parte, ¿verdad? Después me incentivaba en el tenis también, así de la misma forma. Y fue así como, gracias al incentivo, fui agarrando esas ganas de ir mejorando día a día en lo que estaba haciendo, que era el tenis en ese momento. Por eso creo que en ese sentido fue determinante el apoyo y el incentivo que tenía de mis padres, ¿verdad? Y así los triunfos comenzaban a llegar. Miami, el gran escenario, y el Markel Orange Bowl, y los recuerdos siguen vigentes. Él me acompañaba cuando yo practicaba tenis en el Club Centenario y se sentaba en el asiento del juez y de ahí nos observaba. Tal es así que en una oportunidad, él teniendo apenas 6 o 7 años, me hizo una reconvención diciéndome de que esa no era la manera de pegar. Y me demostró en forma física cómo se debe pegar al revés. En realidad él no recibió ninguna enseñanza técnica, él lo aprendió viendo. Víctor Manuel Pecci, y modestia aparte, pudo realizar su carrera tenística con el esfuerzo de mi pecunio particular. París, 1979, Roland Garros. Pecci se robó el corazón de los franceses, llegando a la final del gran torneo tenístico. El favorito era el mítico Björn Borg, pero las simpatías estaban con Monsieur Pecci. Quizá otro momento importante o el más culminante de tu carrera fue allá en Francia, en aquel 1979 inolvidable. París, los franceses que te ovacionaban, y Paraguay paralizado, ¿verdad? Atentamente siguiendo las alternativas de ese glorioso encuentro. ¿Qué recuerdos tenés del Roland Garros de aquel momento en 1979, Víctor? Bueno, y son recuerdos lógicamente inolvidables, donde era un torneo de Grand Slam, era el torneo más importante del mundo sobre tierra. Y yo no estaba entre los favoritos, no estaba sembrado. Había 16 sembrados y yo no estaba entre los 16. Pero por supuesto ya venía de ganar un torneo en Niza, semifinales en Monte Carlo, o sea que venía bastante bien afilado y con muy buenos resultados, pero no tanto como para estar ahí metido entre los últimos de un Grand Slam. Pero la verdad que ese torneo, a medida que fueron pasando los partidos, cada vez me sentía mejor. Yo hice una preparación física muy intensa 2 meses antes, donde, por decirte, corría 1 hora seguida con sobrecarga, hacía 500 abdominales, pesa, en fin, todo
Y fue como que ese torneo me empecé a soltar, ¿verdad? A ver todo el sacrificio que había hecho. Me empecé a sentir fuerte, muy rápido de piernas, muy potente, sobre todo en mi saque, que se basaba en mi juego. Y fue ahí donde fui adquiriendo confianza y me estaba dando cuenta que podía ganarle a cualquiera, en el sentido que a medida que pasaban los partidos ganaba con cierta facilidad a jugadores que antes no le había podido vencer, como el caso, por ejemplo, de Salomón, de Vilas, y después vino el partido con Connors, que ese ya fue mucho más duro, ¿verdad? Pero también me encontraba con mucha confianza y bueno, fue como una explosión total, porque para mí era tocar en las manos, con el cielo con las manos. Sí, hubiese ganado la final, ¿verdad? Lastimosamente esa final, Borg en ese momento era prácticamente imbatible, había ganado 5 años seguidos y yo jugué muy bien la final, pero no fue suficiente porque tenía adelante mío como una máquina, diríamos, en ese momento. Lo máximo fuera de lo que fue después su campaña en Copa Davis, ¿verdad? Es Roland Garros, sin ningún tipo de duda, es su campaña en 1979, al haber llegado a la final de Roland Garros, y también en el año 81, donde llegó a las semifinales de Roland Garros. En ambos casos, lastimosamente, fue derrotado por uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, que es Björn Borg. Bueno, lo que nosotros recordamos, y sí, con verdaderamente emoción, fue aquella final de 1979, donde el Víctor tenía la final de Roland Garros y el Yachty Golf Club, un club desconocido porque no se había inaugurado aún, auspició en forma directa la transmisión de ese partido. Bueno, aquí seguimos celebrando los casi 40 años, porque estamos anticipando los 40 años de Víctor Pecci, hoy aquí en Más Informes. Te trajeron otra copa de agua, ¿verdad? Debería de ser de champán, pero en fin. Y hablando de copas, la Copa Davis, ¿qué recuerdos tenés de esa afamada Copa Davis? Bueno, para mí la Copa Davis fue algo importantísimo, en el sentido de que era la primera vez que yo representaba a Paraguay, ¿verdad? En forma que lleve el nombre de Paraguay, porque siempre antes lo hice en forma individual. O sea, estaba el nombre de Paraguay atrás, pero no tan directo como en esta ocasión, donde era por naciones. Y una copa tan importante y tan prestigiosa como era la Copa Davis, ¿verdad? Por eso fue que nosotros le dimos mucha importancia y nos entrenábamos muchísimo siempre antes de cada competencia y hacíamos todo lo que estaba a nuestro alcance. Te digo nosotros porque éramos todo un equipo, ¿verdad? Y los tomábamos con mucha responsabilidad y bueno, por eso fueron que tuvimos bastantes éxitos y ganamos a países muy importantes. Y esos buenos momentos de la Copa Davis con tus colegas, tus compañeros, en fin, ese gran equipo paraguayo que tuvo que enfrentar a figuras como Iván Lendl de Checoslovaquia, Yannick Noah de Francia y a las estrellas norteamericanas. ¿Qué recuerdos tenés de esos momentos vividos con tus compañeros que defendían a Paraguay en la Copa Davis? Y fueron momentos inolvidables, los partidos contra Francia, Checoslovaquia, Estados Unidos, porque era una mezcla de todo, ¿verdad? De público, el público era impresionante cómo nos alentaba, cómo llenaba esas graderías. Desde la primera pelota, había partidos que duraban 6 horas y de la primera pelota hasta la última, que habían pasado 6 horas del primer partido, la gente seguía alentando con la misma intensidad. Y bueno, fue algo maravilloso que Paraguay en tenis, que hasta ese momento no teníamos ningún tipo de tradición tenística, diríamos, le pudimos haber ganado a Estados Unidos, donde ya ganó la Copa Davis, por decirte no sé cuántas veces, pero sé que ganó muchísimas. Y países poderosos como en tenis, hablando como Francia y Checoslovaquia, para nosotros fue, la verdad que fue algo muy especial y que yo por lo menos me voy a acordar toda mi vida de esos momentos.
Match point para Paraguay y punto para pasar a la segunda ronda. Punto para pasar a la segunda ronda, a los cuartos de final de la Copa Davis 1987. Primer punto de match para Paraguay. Vamos, Víctor Pecci, 40-30, 2-0 arriba, 8-7, tercer set. Víctor en Copa Davis tenía una predisposición especial en el momento que jugaba en Paraguay, sobre todo porque se dedicaba con mucha anticipación, con mucha entereza y con mucha dedicación a los partidos de Copa Davis. Entonces, como éramos un equipo y estábamos juntos, yo creo que él se motivaba más que estando ya girando por el mundo solo. Y además él tenía mucho cariño a su país y a su público. Entonces él hacía un esfuerzo a veces sobrehumano para ganar los partidos de Copa Davis, sobre todo cuando estaba con su público. Bueno, Copa Davis para él era como un capítulo aparte, ¿no? Se preparaba realmente mucho, muy bien. El esfuerzo que hacía era al límite, o sea, lo máximo que podía. Creo que después de conseguir, por ejemplo, haber llegado a la final de Roland Garros, haberle ganado a casi todos los jugadores de su época, creo que la gran movilización para él era Copa Davis. Hoy Víctor Pecci vive apaciblemente con su familia, entrena a algunas jugadoras, juega al fútbol y cuida su físico para las competencias de senior o como ahora para el partido de este viernes con John McEnroe. Sin embargo, quizá extrañe el ruido de la alta competencia tenística. Creo que es la adrenalina que provoca el tenis, un match point en contra, ganar, perder, las definiciones constantes dentro de un partido son muy fuertes para una persona. Yo creo que él todavía debe tener como un hueco ahí donde no sabe cómo suplantar. Quizás más que Víctor al tenis, los amantes del deporte aquí en el Paraguay extrañamos las victorias de este campeonísimo que nos dio tantas satisfacciones y nos llenó de orgullo en jornadas inolvidables. La gente y deportistas también dejan su testimonio acerca de lo que representa Pecci para el deporte nacional. Bueno, Víctor Pecci creo que es el comienzo de lo que es el tenis en este momento en el país y de todo, bueno, por lo menos en lo que a mí respecta, y creo que a Larisa, a Rosana, a lo que fue Patricia Pérez también, para nosotros fue quien nos enseñó todo y brindó todo de sí para que nosotras podamos llegar a jugar el tenis que tenemos. Bueno, creo que él hizo un aporte muy importante, fue el primero el primer jugador profesional que tuvimos y el mejor. Creo que popularizó bastante el tenis y gracias a él hay la cantidad de jugadores que hay ahora y que, bueno, todos los que pasaron también y dejaron de jugar fueron gracias a él. Bueno, yo creo que, no sé si como espejo, pero particularmente en la Copa Davis, cuando estamos con él, siempre tratamos de escucharlo, evidentemente, por todo lo que él sabe, y creo que las cosas que él nos dice, sin duda alguna, nos ayuda muchísimo. Creo que, bueno, fue indiscutiblemente el mejor jugador que tuvimos hasta ahora y creo que el mejor deportista. Bueno, tiene un gran talento, creo que para llegar a haber estado entre los 10 mejores, bueno, que hizo un sacrificio enorme y bueno, creo que todos tenemos que estar orgullosos de él. Víctor Pecci fue algo muy importante, pasó una muy buena etapa. No sé si estará en su mejor momento, pero sinceramente le hace falta al tenis paraguayo un tenista como él. Y aparte de buen mozo, hasta hoy nadie le igualó. Sí, que fue una figura muy importante para el deporte. Yo creo que marcó la importancia del deporte en el Paraguay. Él fue el iniciador. Demostró que el deporte es bueno y tiene sus méritos, mucho mérito.
Víctor, y hoy, esta noche, en esta ocasión y próximo ya a cumplir tus 40 años, ¿cuál sería ese mensaje para los jóvenes? Esos jóvenes que te están mirando ahora aquí en Más Informes a través de las cámaras del 13, ¿cuál sería entonces, y te consideran ídolo, ¿verdad? ¿Cuál sería tu mensaje para ellos esta noche? Bueno, mi mensaje con referencia al tenis, o vamos a decir en el deporte en general, ¿verdad? En este caso el tenis. Yo creo que lo importante es, en un deportista es, el jugador tiene que sentirse con, diríamos, con muchas ganas para llegar a triunfar, porque no es cuestión nomás de ir y entrenar, sino uno tiene que tener esa sensación de querer mejorar, esas ganas, eso es importante. Otra cosa importante es la perseverancia en los entrenamientos, que el camino es duro en un torneo de tenis, o hacer una carrera de tenis es muy difícil. Entonces se tiene que sobreponer a todas las derrotas y tomar las derrotas como una experiencia y sacar beneficios de ellas. El camino es largo, por eso el camino de un deportista o de un tenista profesional es muy largo, donde tiene sus partes buenas y sus partes malas. Las malas hay que saberlas tomar como algo natural, como una experiencia, y lógicamente a partir de eso yo creo que se empiezan a ver los resultados, ¿verdad? Lógicamente con mucha perseverancia. Creo que el deporte es saludable tanto para el físico como para la cabeza, aleja a la juventud de muchas cosas, incentiva muchas otras cosas, y es lindísimo ver a un joven con ganas de superación, ¿verdad? No solamente en el tenis, sino en cualquiera sea su especialidad o su deporte o lo que al joven le gusta realizar. Bien, Víctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Mucha suerte el viernes y muchas felicidades el domingo también. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Y así hemos estado con este grande entre los grandes, con este inigualable campeón que llena de alegrías al deporte paraguayo, Víctor Manuel Pecci. Y en instantes, aquí en el 13, luego de la pausa, estaremos recordando el 5º aniversario de un hito en la historia mundial, la reunificación alemana. Más Informes.